profesor y compañeros, el equipo 3 se encuentra conformado por los estudiantes María Mora, Kenya Rondón, Noemi Partidas, Flor Stevenson, Mirley Torres y mi persona, María Malaguera. Dicho ello, es menester recalcar que el matrimonio es una institución familiar que a través de los años ha sido protegida por el Estado, dado que se considera esta como la base fundamental de la familia y por consiguiente de la sociedad. De este modo, la doctrina ha señalado como causas jurídicas de la perturbación del vínculo matrimonial 3 tipos, los cuales son: primero, la declaración de nulidad. En esta, un tribunal declara la nulidad del matrimonio por existir un vicio en su formación, como por ejemplo la bigamia, es decir, un esposo o la esposa ya anteriormente han contraído nupcias, las cuales no han sido disueltas a través del divorcio, y por consiguiente el matrimonio que exista después del primero se declara su nulidad. Segundo, la separación de cuerpos entre los cónyuges, ejercida cuando los cónyuges tengan una relación totalmente insostenible y solicitan al juez la separación de cuerpos por 1 año. Si en este año no existe reconciliación, se solicita la conversión en divorcio. Ahí es donde vemos la intención del Estado de salvaguardar la institución del matrimonio, buscando una solución que no conlleve directamente a la disolución del vínculo matrimonial. Tercero, la disolución del matrimonio, que es en definitiva la extinción del vínculo matrimonial, el cual podría ser por las siguientes causas. Primero, por la muerte de uno de los cónyuges, y segundo, por el divorcio. Esto según el artículo 184 del Código Civil. Cuando hablamos de la muerte se refiere al fallecimiento de uno de los cónyuges, lo cual origina que el vínculo entre ambos deje de existir y de producir efectos jurídicos válidos, pasando él o la cónyuge, vivo o viva, al estado civil de viudo o viuda. Y con respecto al divorcio, ambos actores pasarían al estado civil de divorciado. El divorcio se refiere a la disolución del vínculo matrimonial debido a la solicitud de uno de los cónyuges o de ambos, la cual es declarada por un órgano jurisdiccional con sujeción a la ley. En lo que respecta a las causas del divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil son las siguientes: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicias e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adicción alcohólica u otras formas graves de fármacodependencia que hagan imposible la vida en común, la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. También puede el tribunal declarar el divorcio luego de haber transcurrido el lapso de 1 año posterior a la declaración de la separación de los cuerpos, sin que en dicho lapso haya habido conciliación entre los cónyuges. Asimismo, establece el artículo 185A del Código Civil que también puede declararse el divorcio cuando los cónyuges hayan permanecido separados de hecho por un lapso mayor de 5 años. Aunado a lo anterior, debe señalarse que en relación al divorcio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido criterios vinculantes respecto al tema. En el primero tenemos la sentencia 693 de fecha 2 de junio de 2015, donde interpretó el artículo 185 del Código Civil, y en esa sentencia permite a los cónyuges solicitar el divorcio por cualquier otra causa distinta a la prevista en la ley. Es decir, le quita el carácter taxativo o obligatorio a las causales mencionadas antes. Y por último tenemos que en la sentencia 1070 de fecha 9 de diciembre del 2016 permite la declaratoria de la ruptura del vínculo matrimonial por desafecto entre los cónyuges. Buenas tardes. En cuanto a la filiación, esta es la relación jurídica existente entre el padre y madre y sus hijos, originándose de ellos dos figuras jurídicas como lo son la paternidad y la maternidad,
Así pues, los principios de presión son: primero, la comprobación legal de la misma, pues no puede existir jurídicamente la filiación si esta no puede ser probada. Ella explica por qué jurídicamente puede existir personas que, por ejemplo, tengan madre pero no tengan padre, en caso de madre soltera, ya que jurídicamente solo existe filiación cuando ésta está establecida legalmente. 2. Los efectos que se originan de la filiación son los mismos, independientemente del medio probatorio que se use para comprobarlo. 3. Los efectos jurídicos que se deriven de la filiación se producen desde que el hijo existió y no a partir de la constatación o comprobación jurídica de la existencia de la filiación. Es decir, se ha dicho que mientras la filiación no ha sido probada, no puede hablarse jurídicamente de su existencia, pero cuando la filiación resulte jurídicamente determinada, sus efectos se producen desde que el hijo existió y no a partir de la constatación de la filiación, porque la prueba de filiación la establece legalmente, mas no la produce. Por ejemplo, cuando nace el hijo, pero los padres lo presentan meses después, la filiación ya existe desde la existencia del hijo, pero su comprobación es cuando tienen el acta de nacimiento. Es todo, muchas gracias. La filiación se ha clasificado en 3 tipos. Tenemos la legítima natural y la adopción. La legítima es la que constituye aquel vínculo que se supone que el padre y la madre son casados y que el hijo ha nacido dentro del matrimonio, siendo así que la presunción de la paternidad y la maternidad se comprueba con el reconocimiento a través de la partida de nacimiento del hijo y el acta de matrimonio de los padres. O en todo caso, para poder determinar que si el hijo fue concebido durante el matrimonio, se procederá a realizar el cálculo de la concepción establecido en el artículo 213 del Código Civil. El artículo 213 del Código Civil nos dice que se presume que, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que se preceden del día del nacimiento. Tenemos que la filiación natural es la que se supone que no hay un vínculo matrimonial entre el padre y la madre y por lo tanto que el hijo nace fuera del matrimonio. La filiación se da exclusivamente respecto de la madre con el hecho del nacimiento. Tenemos que la adopción, que es aquella filiación de naturaleza ficticia, por cuanto que la misma no es biológica, ya que se es originada por un acto de voluntad del adoptante y del adoptado. Tenemos como ejemplo que podemos mencionar que en la época antigua de los romanos se utilizaba la adopción por fines puramente civiles y políticos, para lograr adquirir el derecho de ciudadano. Mediante esa figura cambiaban los plebeyos en patricios para ejercer el cargo de tributos en las plebes. En el Imperio Romano se utilizó mucho la adopción con el fin único de la transmisión del poder. Entre estos ejemplos tenemos que el emperador Tiberio fue adoptado por el emperador Augusto y Nerón fue adoptado por Claudio. La filiación matrimonial es el vínculo jurídico que une al hijo con su padre y su madre, encontrándose dentro de un matrimonio para el momento de la concepción o nacimiento del mismo. Surgiendo de esta manera la filiación matrimonial, que existen 4 elementos para demostrar dicha filiación, el cual es el matrimonio entre los padres, la paternidad, la maternidad y la concepción del hijo y su nacimiento. Una vez que surgen estos 4 elementos, se verifican mediante el acta de matrimonio, el acta de nacimiento del hijo, que da fe de que estas personas están casadas y dentro de ellos nació un hijo. O sea, tiene la concepción del nacimiento de un hijo. De igual forma, tenemos que la filiación maternal es aquel vínculo jurídico que une al hijo con su madre y uno de sus elementos probatorios es el parto, que es la prueba más sencilla de reconocer el nacimiento del hijo con su madre y su parentesco. De igual forma, tenemos que la filiación paternal es aquel vínculo jurídico que une
al hijo con su padre, y mediante el artículo 201 del Código Civil se puede demostrar que todo aquel, o se presume que todo aquel hombre casado con la madre de su hijo es su padre, y todo aquel hijo que nazca dentro del matrimonio reconocido por el padre es su hijo. Por otro lado, concluimos que al referirnos a la sucesión como aquel cambio, o que debemos referirnos a la sucesión como aquel cambio de titularidad que puede experimentar una obligación o un derecho subjetivo en virtud de un acto entre vivos o por actos mortis causa. Así pues, la sucesión intestada o ac intestato es aquella figura jurídica por medio de la cual existe una transferencia de titularidad de los derechos subjetivos y obligaciones de quien fallece sin testamento a otro sujeto, o cuando habiendo realizado un testamento, este resulta por imperio de la ley insuficiente o ineficaz para ordenar su sucesión. En conclusión, la sucesión intestata se caracteriza porque se origina como consecuencia del fallecimiento del causante, por lo que siempre es a título universal, por ordenarlo así la ley de forma expresa, dado que al no existir una declaración expresa, el causante de lo que se llama testamento es por lo que no se permite que haya sucesores a título particular o legatarios, en el sentido que el acto jurídico de última voluntad del causante no existe, o en el caso de existir se encuentra viciado total o parcialmente, por lo que debe entenderse que la sucesión intestata siempre será una sucesión universal, pues la ley establece herederos y no legatarios, ya que estos últimos van a corresponder a la voluntad del causante, cuando este causante suscribe el testamento.